triste, como entre sombras ir, como sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Muy buenos días, queridos hermanos, queridos amigos. Es un placer compartir este tiempo con vosotros. No el espacio, todavía
tenemos nuestras iglesias cerradas, pero podemos reunirnos en el mejor día de la semana, el sábado, el Santo Sábado del Señor. Así que es un placer compartir este espacio y también os invito ahora, antes de comenzar el sermón, que inclinemos nuestros rostros para orar. Querido y buen Dios, que moras en lo alto de los cielos, te agradecemos porque estás aquí con nosotros, porque tú nos cuidas, nos proteges. Has estado con nosotros en todo este tiempo. Te pedimos que tu bendición nos alcance. Señor, que seas especialmente con nuestros hermanos en el mundo entero, con esta humanidad que sufre, Señor. Tú eres el creador de todos los seres humanos, sabes la situación que estamos viviendo. Te pedimos tu bendición, tu ayuda, tu protección. Quédate ahora con nosotros, que tu Santo Espíritu nos asista. Por Jesús lo suplicamos. Amén. Es un momento especial, todavía especial en nuestras vidas. Es verdad que ya hemos dejado atrás, aquí en nuestro país, en España, hemos dejado pues la parte quizás más difícil de la crisis. Ahora ya estamos entrando en un proceso mucho menor donde se está controlando esos pequeños rebrotes que van surgiendo en diferentes lugares, pero sobre todo, digamos, esa parte álgida de esa montaña, como bien decía el vídeo anterior, esa pandemia, pues ya estamos dejando un poco de atrás. Sin embargo, todavía hay muchas personas que están padeciendo, sufriendo, por eso tenemos que orar por nuestros hermanos, por este mundo en general, por las personas que habitan este mundo, que están sufriendo en diferentes lugares a causa de esta pandemia. Unos días atrás, conversaba por teléfono con una familia, unos amigos, un matrimonio amigo, y ellos me expresaban su preocupación respecto a esta situación que se está viviendo, esta situación nueva en todo el mundo. Y especialmente en su situación particular, donde pues la esposa está en un ERTE, él con un trabajo, pero que no sabe la realidad de esa situación, hasta dónde va a afectar su trabajo, con 2 hijos jóvenes, un adolescente y un joven, y además con la abuelita en la casa, una persona mayor, más de 90 años. Claro, están preocupados, es una situación que les está, pues en cierta medida, sacando de la normalidad. Así que ella un tanto preocupada, más preocupada aún que él, me comentaba, me decía, ay pastor, es que estoy Nelson, que no puedo ya ni ver las noticias. Es verdad que ha quedado atrás tal vez el periodo más difícil, pero aún así no puedo, pongo las noticias y es que me altera escucharlas. Y es verdad, no es la única, hay muchas personas que están en esa situación. Por eso, en esta ocasión, me gustaría hablaros de la angustia y la ansiedad. Un poco me gustaría que profundizáramos en este tema. Hasta hace algún tiempo se pensaba que la angustia y la ansiedad eran lo mismo, sinónimos. Desde hace un tiempo atrás, los especialistas dicen que hay diferencia, hay matices. El primer matiz es que la angustia, en cierta medida, se percibe más físicamente, a través de ciertas manifestaciones del organismo, como pues, el aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la sudoración, también pues, hay como una sensación de nudo en la garganta o en el estómago, hay un sentimiento de sobrecogimiento que incluso tiende a que la persona quede paralizada. Por otro lado, dicen los especialistas, que la ansiedad no es tanto a nivel físico, sino más psíquicamente, a nivel psicológico. Sobre todo se potencia el sentimiento de peligro, de un peligro inminente, una sensación de indefensión, de tensión ante una supuesta amenaza.
lo que hace que la persona pues no puede estar quieta, se sobresalta, está agitada, así que si en la angustia se queda paralizada, aquí pues en la ansiedad está agitada. La angustia y la ansiedad, queridos hermanos, queridos amigos, producen eso, un estado de inquietud muy intensa, causado especialmente por algo que denotamos que es desagradable, o lo vemos como una amenaza, lo sentimos, lo percibimos como una amenaza, como una desgracia, como un peligro. Así que es cierto que hay angustia realiza. Por ejemplo, hace algunos días daban las noticias de una madre que iba con su niñita por la calle, una niña pequeña de 4 años, y un perro pues vino sobre ellas y bueno, atacó a la niña especialmente, la mordió en el tórax. Así que si nosotros vamos por un parque caminando con nuestro niño o con aquellos que tienen nietos, van con el nietecito de la mano y de pronto ven que un animal, que un perro se lanza, se abalanza sobre ellos, lo más normal, rápidamente, por supuesto que hay una angustia, pero es una angustia, digamos, real, realista. Sin embargo, existe también la angustia neurótica. La angustia neurótica simplemente es el miedo sin sentido. Así que, ¿cuándo en realidad la angustia y la ansiedad se convierten en un problema? Mirad, sobre todo cuando esos síntomas se hacen excesivos o se pueden prolongar a lo largo del tiempo, en un periodo muy largo de tiempo. También cuando aparece ante situaciones que no son amenazantes, o sea, situaciones normales de la vida y de pronto la persona se siente angustiada, amenazada. Cuando hasta cierto punto se hace tan grande el problema que nos incapacita para llevar una vida normal. Los principales síntomas es que, bueno, cualquier situación normal la interpretamos como algo peligroso. Nos alteramos por cualquier cosa, creemos que va a pasar algo terrible, horrible. Tenemos una preocupación tremenda, estamos incluso irritables. Los músculos se tensan, se agarrotan, aparecen palpitaciones, temblores. Y también puede aumentar la sudoración, incluso alguna vez puede haber hasta sensación o aparecer náuseas. Respiramos, la persona puede respirar con dificultad, hay incluso sensación a veces de que se va a desmayar, se habla con dificultad, nos movemos, como dije antes, rápidamente o podemos quedarnos inmóviles en el sitio. Las causas, pues son varias. A veces por no tener claro el futuro, lo que nos depara el futuro, pues aparece la angustia, la ansiedad. Cuando hay una crisis existencial, también cuando el tiempo que tenemos, que es limitado, 24 horas, y queremos meter en él 30 horas, 40 horas, imposible. El estrés, esto sobre todo lo sufren los que piensan que tienen que avanzar a un paso más rápido de lo que lo están haciendo, de lo que ellos esperan que debe hacerse más rápido. Entonces se esfuerzan para conseguir, para ascender, para buscar más aprobación o rango social o lo que sea, un trabajo, ir escalando. También otra de las causas es esto que estamos viviendo, esos cambios rápidos que se producen en nuestra sociedad, acompañados de esos cambios que son porque nos trasladamos, nos cambiamos de casa de un lugar a otro, de trabajo, de ciudades, de países incluso. También porque a veces hay crisis en los vínculos familiares, incluso eclesiásticos en la propia hermandad de la iglesia o en la comunidad donde vivimos. Por supuesto, por las situaciones que se pueden dar en el mundo, amenazas de guerra o fenómenos atmosféricos devastadores.
Y también porque a veces constantemente podemos imaginar escenarios catastróficos, sobre todo ahora con el COVID-19, con el coronavirus. La gente a veces empezaba en una dinámica ahí a imaginar lo más terrible, lo más duro. Muchos, para escapar de esa angustia, de esa ansiedad, lo que hacen es, pues, tratar de evadirse. ¿De qué manera? Bueno, da igual. Sea tomando bebidas alcohólicas o lo que sea para tratar de un poco aturdir o la mente, ponerla en stand-by, o jugando, metiéndose, digamos, a hacer cosas que le mantengan entretenido, que le hagan olvidarse de lo que está pasando. En esta mañana yo quisiera hablaros de un personaje bíblico que tuvo que atravesar un momento tremendo, terrible de angustia. Me refiero al patriarca Jacob. ¿Sabéis? Jacob era nieto del gran patriarca Abraham, era el hijo de Isaac. Isaac, que había tenido, pues, un momento extraordinario. Si recordáis, cuando Abraham, el abuelo de Jacob, a pedido del Señor fue a sacrificar a Isaac, pues ese momento fue tremendo y ha quedado marcado ahí. Se lo contamos a nuestros niños cuando les contamos los relatos de la palabra de Dios, pues le contamos el relato de esa intervención milagrosa de Dios a último momento, cuando ya estaba Abraham por sacrificar a Isaac, al padre de Jacob. Pues, fijaros, es interesante, porque Isaac después se casa con Rebeca. Es otro episodio de esos hermosos que hay en la Biblia, esa pareja que se unen, que se aman, y fruto de ese amor, pues Rebeca quedó encinta, quedó embarazada. Embarazada además de 2 niños. Y fijaros, todas las mamás, todas las mujeres que han estado embarazadas, pues saben las situaciones que se viven cuando se está en ese estado. Yo recuerdo a mi esposa cuando quedó embarazada las 2 veces, que estuvo desde que empezó el embarazo casi hasta que, bueno, casi ya dando a luz, vomitando. Aquello era terrible, con los dos, tanto con mi hija Tania como con mi hijo Alejandro. Así que me imagino, fijaros, eso en un embarazo normal, sencillo de un niño, pues las que tienen embarazos múltiples, 2 hijos, trillizos o mellizos o gemelos en este caso, pues tiene que haber sido tremendo. Lo cierto es que el episodio bíblico que nos relata aquí, el libro de Génesis, en el capítulo 25, versículo 23, mirad lo que cuenta. 25, versículo 23. Así que Raquel, con esa situación que estaba viviendo, va a consultar al Señor, a preguntarle al Señor, y el Señor le responde. Dice, y le respondió el Eterno: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Así que Dios le dice esto a Raquel: el mayor servirá al menor. Así que aquellos niños ya estaban combatiendo en el seno de la madre, y finalmente pues nacen los niños. Y es curioso porque cuando nacen, si hacemos la cuenta, fijaros, haciendo la cuenta un poco, Abraham tuvo a Isaac con unos 100 años. Isaac se casó de 40 años, dice la Biblia, ¿verdad? En Génesis 25:20. Y, bueno, Abraham vivió 175 años. Interesante, así que sobrevivió después que Isaac se casó con Rebeca 35 años más. Así que pudo perfectamente presenciar el nacimiento de sus nietos, ¿verdad? Aquellos 2 niños cuando finalmente, pues, Rebeca tiene a sus hijitos. Y cuando nacen los niños, interesante,
ese mayor que nace le llaman Esaú. Esaú, por las características que tenía, un niño que nace con mucho vello, así que Esaú era el nombre que se correspondía con esa característica que tenía el niño. Y al pequeño le ponen de nombre Jacob, su plantador. Venía incluso, estaba sujetando el calcañar de su hermanito. Y los niños comienzan a crecer y son diferentes. Desde pequeñito, Esaú es un niño muy activo, le gusta la caza, le gusta salir, hacer, disparar con el arco, hacer. En cambio, Jacob es mucho más tranquilo, le gusta el pastoreo, las ovejas. Y esto hace que los padres se sientan atraídos por sus hijos de manera diferente. Isaac le llamó la atención, si leemos en Patriarcas y Profetas, vemos que a Isaac le llamó la atención esas características de su hijo, esa capacidad de ser tan activo, de moverse, de salir. Isaac había sido igual que Abraham, pastores, gente tranquila, pero ese contraste de él con su hijo que le gustaba toda la actividad, la casa, tal, eso pues volcó el corazón de Isaac sobre Esaú. En cambio, Rebeca veía a su hijo pequeño y su corazón se volcó hacia él, hacia Jacob, porque era tranquilo, dócil. Así que un padre, pues, hizo al hijo mayor su preferido, la madre al hijo menor su preferido. Y es verdad que a veces, ¿verdad?, se dice, no, es que a mis hijos yo los educo a todos igual, y tengo 7, 5, 2, 3. Bueno, sabéis, la educación hay que individualizarla también, porque a veces si es un hijo que puede ser muy dócil, tranquilo, no lo puedes tratar igual que a lo mejor un hijo que a lo mejor es más díscolo, tienes que adaptar lo que enseñas. Pero el amor no. Amarlos, hay que amarlos a todos por igual, que no sientan que sentimos favoritismo por uno o por otro, porque después se ven las consecuencias aquí mismo en el caso de la vida de estos patriarcas. Mirad lo que dice Génesis, capítulo 25 también, pero ahora en los versículos 27 y 28. Dice allí, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto y habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Jacob porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Así que se sintieron inclinados y favorecieron, cada uno favoreció el cariño hacia uno de sus hijos en particular. Curioso porque Patriarcas y Profetas también nos habla que el patriarca Isaac desde pequeñito, siendo desde pequeñitos sus hijos, comenzó a enseñarles, a presentarles los privilegios y las condiciones de la primogenitura. Así que se dedicó, era el cabeza de familia y le transmitió los valores. Lo curioso es que Esaú, las exigencias que acompañaban a la primogenitura a él no le interesaban, lo veía como una restricción, así que para él era desagradable, era odiosa. En cambio, Jacob, no era la riqueza lo que le llamaba la atención a Jacob, era precisamente la parte espiritual que acompañaba a la primogenitura, esa capacidad de tener una comunión más cercana con Dios, de ser el guía de la familia, el patriarca. Y los niños fueron creciendo y conocéis pues ese episodio que ocurre también en el capítulo, unos versículos más adelante, ¿verdad? Cuando la Biblia recoge que, bueno, Esaú estaba en el campo, había ido a cazar y volviendo del campo, venía cansado y en un momento determinado, ¿verdad?, ve que cuando llega, su hermano está preparando un potaje, o tiene preparado allí un potaje de lentejas además. Y cuando llega le dice a su hermano, pues dame de comer. Y Jacob, que tenía esa situación, él amaba la primogenitura,
Pues Jacob le dijo, muy bien, venga, te doy de comer, pero véndeme hoy tu primogenitura. Le correspondía a él porque era el mayor. Y fijaros, Esaú le dice, pues, bueno, si yo me voy a morir, ¿para qué la quiero? Venga, te la vendo. Dice, Jacob le dice, júramelo. Y él le juró y le vendió a Jacob su primogenitura. Dice el texto, termina diciendo, entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas, y Esaú comió y bebió, y se levantó y se fue. Y dice la Biblia, fijaros, curioso, así menospreció Esaú la primogenitura. Menospreció, le dio de lado, no le importó la primogenitura. Esaú, en cierta medida, queridos hermanos, se centró solamente en el momento presente. Eso pasa muchas veces, ¿verdad? Personas que solamente se centran en el momento presente. Incluso tienen buenas ideas, quieren lo mejor a lo mejor para sus hijos y son capaces de a lo mejor pagarle una escuela cara o comprarle lo mejor. Sin embargo, el hijo le dice, papá o mamá, esta tarde hay una actividad en la iglesia. No, yo estoy muy cansado, no te llevo. Mira a ver si hay alguien, si no, te quedas. Y tú dices, ¿cómo a veces las cosas importantes, trascendentales, que van más allá, no les damos tanta importancia como a las cosas que son, pues, simplemente del momento, que pasarán? Lo cierto es que, si os fijáis, en Génesis capítulo 27, del 1 al 5, sigue recogiendo la historia y dice, bueno, cuando ya Isaac era mayor, sus ojos comenzaron a oscurecerse, comenzó a quedarse ciego y bueno, ¿qué hizo Isaac? Llamó a Esaú y le dijo, hijo, mira, vete, prepara tu arco, tu aljaba y vete al campo, sal, caza y me traes y me preparas un plato y yo te bendeciré. Pero ¿sabéis? Estaba Rebeca escuchando ese diálogo y inmediatamente que Esaú sale, Rebeca busca a su hijo preferido, predilecto, a Jacob y le dice, tu padre va a hacer esto, venga, que ya tengo un plan, vamos a hacer esto, te vas a presentar, te vas a hacer pasar por tu hermano y que tu padre te bendiga. Patriarcas y profetas dice que en cierta medida cuando Jacob escuchó esto por primera vez, no podía dar crédito, no entendía, no podía entender de ninguna manera que Dios pudiera bendecir algo que se iba a hacer mal. A veces pensamos que lo más importante es alcanzar un fin y no importa lo demás, los medios, aunque sean ilícitos, ilegales, no importa. Pero ¿sabéis? Dios no puede bendecir las cosas que, aunque sea por alcanzar un fin bueno, podamos comenzar a hacer. No, de ninguna manera. Dios bendice lo que está bien hecho. Así que, en cierta medida, no lo sé, ¿sabéis? Fue tremendo porque finalmente Jacob aceptó lo que la madre le dijo. Y bueno, en este cuadro que tenéis ahí de Brenet, un pintor francés, está expuesto en el Museo de Arte de Los Ángeles, pues se recoge un poco ese momento crucial en el que Jacob, haciéndose pasar, siguiendo ese plan establecido por Rebeca, se viste con las ropas de su hermano, se hace pasar, incluso se pone para que si el padre toca, que sienta que hay vello, porque él era lampiño, él se lo dijo a la madre, mamá, si no me va, mi padre se va a dar cuenta porque yo soy lampiño, mi hermano es velludo. No te preocupes. Ya, Rebeca trazó todo el plan. Y bueno, efectivamente, si seguimos leyendo el relato bíblico esta tarde, podéis seguirlo en vuestras casas, vemos cómo Jacob es bendecido por su padre Isaac. Inmediatamente que sale, ya Rebeca sabía las consecuencias, le dice, huye, tienes que irte, huye, vete, tu hermano cuando venga. Efectivamente, cuando llegó su hermano, cuando llegó Esaú,
para ser bendecido, para recibir la primogenitura. El padre le dice, no, si ya yo se le he dado a tu hermano. ¿Cómo? Y es tremendamente llamativo que la Biblia dice que aquello enfureció, encolerizó a Esaú contra su hermano. No pudo soportar aquel engaño. Fijaros, es curioso, porque él le había vendido la primogenitura por un plato de lentejas. Pero ahora cuando llegó la situación real, entonces no pudo admitir el error que había hecho. Y yo pienso en la misma Rebeca, fijaros. Yo entiendo, es verdad, que ella tendría que haber dicho, bueno, es verdad, ¿cuántas veces habrían hablado entre Isaac y Rebeca? Bueno, tú sabes lo que dice el Señor, que el menor dominará al mayor, tú sabes que la primogenitura, no sé cuántas veces habrán hablado del asunto, tienen que haberlo hablado en algún momento. Ella favoreciendo a su hijo, él favoreciendo al suyo. Pero fijaros, es curioso porque seguramente muchas veces, tanto Isaac como Rebeca habrán hablado también de esa milagrosa intervención de Dios en el caso de Isaac cuando su padre estaba a punto de matarlo. Y Rebeca no fue capaz de pensar, bueno, no importa si mi marido quiere hacer esto, pues Dios puede hacer lo mismo. A última hora, en el último momento, Dios puede intervenir y decirle, no Isaac, no va a ser él quien herede, quien tenga la primogenitura, va a ser. Pero Rebeca no sé, nos pasa a veces, ¿verdad? Nos nublamos, anulamos el pensamiento crítico, el pensamiento lógico, haciendo otras cosas o tratando de hacer otras cosas. Lo cierto es que esto le costó, fijaros, un largo viaje. Le costó la separación de Rebeca con su hijo y el largo viaje que tuvo que emprender Jacob. De hecho, fijaros, fue triste porque cuando Rebeca murió, Jacob no estaba, no pudo, así que fue la última vez que vio a su hijo. Se va Jacob, ellos vivían en Beerseba y tiene que ir hasta Harán. Hay unos 800 kilómetros, veis ahí en el mapa, 800 kilómetros va a atravesar. Bueno, conocéis primero ese episodio que tuvieron en Betel, donde él tiene el sueño de la escalera, pero huir de su tierra, desplazarse a una tierra extraña. Es verdad que había parientes allí, los parientes de su madre, y bueno, conocéis el relato bíblico en que en un momento determinado su tío, su nombre había sido precisamente, ¿verdad? El nombre Jacob significa suplantador, había suplantado a su hermano delante de su padre para que su padre lo bendijera, pues su tío hizo algo parecido con él. Cuando se enamoró de Raquel y se fue a casar, estuvo 7 años trabajando por Raquel, pues su tío lo que hizo suplantarle a Raquel por Lea. Fue engañado, igual que él hizo. Y tuvo que trabajar otros 7 años y después 6 años más allí para conseguir fortuna, para conseguir animales. Y se hubiera quedado posiblemente en Harán si Dios no lo anima un poco a volver. Porque, ¿sabéis? Tenía temor de volver otra vez allí a la tierra de Canaán porque estaba su hermano. Y sabía que su hermano estaba lleno de enojo. Por lo menos sabía él se había marchado sabiendo que su hermano, aquella situación lo había puesto en su contra. Así que, al cabo de 20 años, retorna Jacob. Y ya retorna lleno, 20 años más mayor, y además lleno de hijos, de esposas, ya sabéis, y también de una gran hacienda. Y cuando vuelve, Jacob dice, bueno, ahora me tengo que encontrar con mi hermano, vamos a apaciguar esta situación y vamos a mandarle presente y vamos a un poco en cierta medida rebajarme. Y eso mandó mensajeros. Si leemos Génesis capítulo 32, 3 y 6, dice allí, y envió Jacob mensajeros delante de Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom.
Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, fuimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte. Y la coletilla que añadieron fue, y 400 hombres con él. Mirad, queridos hermanos, que hubiese venido Esaú a recibirle, bien. Que hubiera venido Esaú con sus esposas, sus dos esposas, a recibirle y sus hijos, vale. Pero con 400 hombres, ¿qué significa eso? Un ejército. Así que Jacob se sintió, morir. Dice el texto, sigue diciendo el texto, entonces Jacob tuvo gran temor, fijaros, y se angustió. Jacob tuvo gran temor y se angustió. Y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob a Dios, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, eterno, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Ahí le dice, soy menor que los demás. Bueno, le dice una serie de cosas, dice, líbrame, Señor, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, dice el texto, porque le temo. No venga caso y me hiera la madre con los hijos. Estaba angustiado, estaba aterrado por lo que podía pasar. Su pecado se le presentaba tan fresco como 20 años atrás. Ahora tenía delante lo que podía pasarle. Pero es interesante, ¿cuánto hacemos como Jacob cuando tenemos un problema? ¿Cuántos pasamos una noche entera orando? Jacob hizo eso, se rindió delante del Señor. Interesante, ¿verdad? Esa noche, Jacob, la angustia se apoderó de él, la ansiedad. Aquella noche fue una noche de terror. La angustia y la ansiedad la atenazaron. Y Patriarcas y Profetas, dice en la página 196, de pronto sintió una mano fuerte sobre él y creyó que era un enemigo que atacaba contra su vida y luchó con toda su fuerza, sin pronunciar palabras. Mientras luchaba, el sentimiento de culpa pesaba sobre su alma, sus pecados surgieron ante él para alejarlo de Dios. Así que fue una noche de angustia, de lucha terrible. Desde la noche, desde la medianoche hasta el amanecer. Y recordáis, el pasaje es precioso, ¿verdad? A amanecer, el ángel del Señor Jesús, Cristo le dice, déjame porque raya el alba. Capítulo 32, versículo 26. Déjame porque raya el alba. Y Jacob, dándose cuenta de con quién había estado luchando, le dice, no te dejaré si no me bendices. No te voy a dejar, no te voy a soltar si no me bendices. Queridos amigos, ¿cuántas veces debemos tomar la mano del Señor y decirle a sí mismo como Jacob, Señor, no te voy a dejar, tengo esta situación, estoy angustiado tremendamente, todo lo que está pasando me está desbordando, Señor, pero no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Hasta que el Señor, queridos hermanos, queridos amigos, no llene nuestras vidas con un sentimiento de paz y transforme nuestras angustias y ansiedades en tranquilidad y seguridad, no deberíamos apartarnos de su presencia. Cuando nuestros pecados, sobre todo, ¿verdad?, son perdonados, entonces nosotros podemos sentir paz, igual que la sintió Jacob. Paz, tranquilidad en nuestra vida. La sociedad moderna donde vivimos, donde nos desarrollamos, ¿verdad?, no es capaz de superar la angustia. De hecho, fijaros ahí, se han hecho encuestas muchas, aquí os presento una que el 82% de las 175.000 personas que fueron encuestadas ahí en la Escuela de Medicina Cornell, manifestaron padecer alguna forma de ansiedad y angustia. De hecho, fijaros,
1 de cada 12 adultos toma tranquilizantes de manera regular. Bueno, y no sé, porque estas cifras eran de antes del COVID. Ahora, después de esta situación, de esta pandemia que hemos vivido, no sé cuál será el porcentaje de personas que toman algo. Vivimos en una sociedad contradictoria. La contradicción de la sociedad moderna nos habla de eso, de monstruosas estructuras de aceros, aluminio, vidrio, donde la vida es muy cómoda, pero se vive con angustia, dentro de pisos preciosos, provistos de las últimas comodidades, pero la gente vive dentro angustiada. Lo hemos visto en estos meses en que hemos estado encerrados en nuestras casas. Gente que a lo mejor, casas hermosas y tal, pero sufriendo tremendamente la angustia, la ansiedad. La gran angustia básica, además, queridos hermanos, y fundamental, es la que nace de nuestra condición de seres pecadores. Hay una pintura, fijaros, esta que os muestro, es de un pintor noruego, de Edvard Munch, se llama El Grito, es un pintor expresionista. Mirad cómo él, en cierta medida, en su diario, deja reflejado lo que le impactó para hacer esta pintura. Dice, en su diario personal, en 1892, dice, paseaba por un sendero con 2 amigos. El sol se puso, de repente el cielo se tiñó de rojo sangre, me detuve y me apoyé en una valla muerto de cansancio. Sangre y lenguas de fuego acechaban sobre el azul oscuro del fiordo y de la ciudad. Así que vio la ciudad de Oslo allí y vio ese atardecer con esos arreboles y tal, y a él le pareció sangre, fuego. Mis amigos continuaron, son los que están avanzando allí en ese puente, y dice, y yo me quedé quieto, temblando de ansiedad, sentí un grito infinito que atravesaba la naturaleza. Así que en cierta medida esa pintura, ese grito, es el grito de angustia de la sociedad en la que vivimos. Gente que vive angustiada, que vive temerosa de lo que pueda pasar, más en estos días que estamos viviendo. ¿Cómo debemos enfrentar el problema de la angustia y de la ansiedad? Fijaros, un psicólogo que ya falleció hace algunos años atrás, Bernabé Tierno, él presentaba algunas propuestas, algunas a las que yo he añadido algunas propias. Él decía que, bueno, hay que reemplazar los sentimientos negativos por imágenes agradables, o sea, dejar atrás las cosas malas y pensar en cosas buenas, en momentos alegres, situaciones felices, intentar descubrir aquella situación que nos está preocupando para ponerle solución, practicar incluso algún deporte, alguna afición que nos ayude también a sobrellevar el momento, elaborar pequeñas tarjetas donde anotemos esos recuerdos positivos, frases positivas, practicar actividades que nos permitan relacionarnos con otras personas. Es verdad que ahora estamos un poco limitados, pero por el Zoom todavía podemos comunicarnos por teléfono con otras personas y ya en nuestro caso ya podemos un poco tener mayor comunicación, guardando siempre las medidas de seguridad, ¿verdad? Así que, importante que sigamos estos consejos, queridos hermanos. Organizar además el tiempo no nos debe controlar, debemos controlar, tener el control nosotros del tiempo. Marcarnos además metas, pequeñas metas al principio para alcanzar. Practicar incluso ejercicios de relajación, ¿verdad? Como se hace con las mujeres cuando están embarazadas, que practican la respiración y tal, hacen para cuando llegan los momentos malos. En nuestra editorial, la editorial Sa Feliz, que publicó hace algunos años el libro Sin Estrés, traía también ahí un CD para ayudarnos con consejos, era muy bueno. Así que nosotros tenemos que aprender también cuando estamos alterados, agitados, a relajarnos. ¿Qué es lo que nos trae más placer? Leer la palabra de Dios. Hay personas que dicen, pastor, yo me pongo a leer los salmos y eso para mí es mi calmante, mi relajante. Pues eso, practicar algo que nos ayude a relajarnos. Salir a lo mejor a dar un paseo, ahora que ya podemos. Visualizar la naturaleza, lo que Dios ha creado. O meditar en el Señor, ponernos a hablar con el Señor, hablar con Él. Así que procurar perder el miedo a lo que está sucediendo, porque si no nos impediría hasta salir de la casa. Y si la situación se prolonga, queridos hermanos, queridos amigos,
por supuesto, tenemos que ponernos en manos de profesionales. Dios ha permitido que la medicina avance para algo, así que hay profesionales que nos pueden también ayudar. Pero sobre todas las cosas, queridos hermanos, queridos amigos, es permitirle a Dios actuar para traer sanidad a nuestra vida, para traer paz espiritual y también paz emocional. Permitir que Dios obre en nosotros. ¿Recordáis el texto, verdad? No te dejaré si no me bendices, hasta que el Señor no nos bendiga. No tenemos, queridos, por qué estar angustiados. Es innecesario, porque Dios nos da el remedio para la angustia y para la ansiedad. Dios tiene el remedio para tu vida, porque además nos conoce a cada uno individualmente. Conoce nuestras situaciones, las situaciones que estamos viviendo en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en donde sea, en la escuela. La situación que estás viviendo, el Señor la conoce mejor que nadie. No tenemos ni siquiera que explicarle. Le explicamos al Señor esas cosas porque nosotros en cierta medida estamos haciendo una catarsis, volcándonos en Él. Pero Él no necesita que tú le digas, ay Señor, me pasa eso, porque Él ya lo sabe. Pero es bueno que hablemos con Él, porque ejercemos nuestra fe cuando hablamos con Él. Fijaros, Lucas 12:29 dice, nos dice el Señor, no os preocupéis ni estéis en ansiosa inquietud. No lo olvides, queridos hermanos, no lo olvides. Finalmente, fijaros, volviendo a la historia, al relato que nos presenta aquí la palabra de Dios, el relato de Esaú y Jacob. Finalmente, cuando se encontraron, ya Dios había resuelto la situación. ¿Recordáis cuando Dios le tocó, Jesús le toca, Cristo le toca el muslo, se lo desencaja un poco, el tendón, lo que sea, lo que le hizo? Llegó Jacob hasta, en cierta medida, cojeando delante de su hermano. Y su hermano, es precioso cuando lees Patriarcas y Profetas, se llenó de cariño al ver a su hermano que venía así, ya 20 años más mayor, pues su corazón se enterneció al ver a su hermano. Al suplantador, ya no era el suplantador, porque ya había luchado con Dios y Dios le había cambiado ese nombre, ahora sería padre de multitudes, Israel. Pero fue precioso ese encuentro tan poco deseado por Jacob, por fin llegó. Y ya Dios había resuelto la situación. Fijaros, dice el conflicto de los siglos, la noche de aflicción de Jacob, cuando luchó en oración para ser librado de manos de Esaú, representa la prueba por la que pasará el pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Así que en cierta medida esa noche hasta representa eso, lo que pasará el pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Así que esto que estamos pasando es preparación también para ese momento. Seguramente algunos de vosotros, muchos de vosotros tendrán en la casa una cinta de correr, o si vais al gimnasio, los que vais al gimnasio y veis la cinta de correr, hay un botón que dice stop. Es como el botón de frenada del pánico. En un momento determinado la persona se siente mal o lo que sea, aprieta el botón, ¡pa! Y la cinta inmediatamente se para, se detiene. Pues cuando sientas tu vida, cuando sientas que a tu vida llega la angustia y la ansiedad, aprieta ese botón. Stop angustia, stop ansiedad, porque Dios puede detenerla, Dios puede hacer por ti. Si hay algo que está causando angustia y ansiedad en tu vida, no lo sé, porque vosotros que me estáis escuchando en diferentes lugares, las iglesias aquí que escuchan, no físicamente, pero siguiendo el programa, seguramente que tenéis vuestros problemas, vuestras angustias, hoy mismo en la actualidad tendréis angustia frente al futuro. A lo mejor estás en un ERTE, en una situación complicada, o no tienes trabajo, o no sé cuál es la situación, pero Dios sí la sabe. Así que aprieta ese botón. Dios, queridos hermanos, queridos amigos, está a nuestro lado y es el único que puede librarnos de la angustia y de la ansiedad. Es el único que puede cambiar incluso nuestros días tristes, nuestros días oscuros, en días de alegría y paz, como el himno que teníamos al inicio, ¿verdad? Si Dios conoce hasta lo que le pasa a los pajarillos
conoce nuestras angustias, nuestras necesidades. Por eso te dejo en esta ocasión, en este día ya te dejo el último texto. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad, toda vuestra angustia sobre Él, dice el apóstol Pedro, porque Él tiene cuidado de vosotros. Que el Señor te bendiga, querido amigo, querido hermano, querida familia que escuchas el sermón. Que el Señor te bendiga, te ayude en tu necesidad. Dios está ahí, está al tanto de tu vida. Él conoce tu angustia, tu necesidad. Llévasela a Él, deposítala en Él, para que Él la quite, para que Él la erradique, hasta que muy pronto vuelva a buscarnos y podamos encontrarnos con Él para vivir en esa tierra donde jamás habrá angustia, ni ansiedad, ni dolor, ni perplejidades. Todas las cosas malas habrán desaparecido, así que seremos inmensamente felices. ¿Sabéis? Esos sentimientos desagradables ya no estarán. Así que viviremos por la eternidad con Jesús. ¿No te animas a pensar en eso? Si solamente te quedas pensando en lo negativo, en lo malo, lo que está ocurriendo ahora, vas a entrar en la desesperación, te desbordará la situación. Así que piensa en que vas a ser muy pronto tremendamente feliz. Vamos a ser tremendamente feliz en esa tierra que el Señor está preparando para cada uno de sus hijos, para ti, para mí, para todos los que estamos escuchando y queremos poner nuestras vidas en sus manos para que Él haga el milagro de sanidad en nuestra vida. Que el Señor te bendiga hoy y siempre. Amén. Si no os importa, vamos a terminar con una última oración. Querido Señor que estás en el cielo, tú que nos amas, somos tus hijos, tú nos formaste, conoces nuestra psiquis, conoces todo lo que somos, lo que hemos hecho, todos nuestros planes de futuro están en tus manos. Señor, conoces que tenemos ansiedades, situaciones difíciles que nos desbordan. Obra en nuestras vidas, obra en la vida de cada una de las personas que está escuchando en esta mañana. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú nos bendigas, para que tú nos ayudes, Señor, a tener nuestros pies aquí, pero la cabeza puesta en el cielo, en ese momento en el que tú decidas venir a buscarnos, envíes a tus hijos, a tu Hijo a buscarnos. Ayúdanos a ser, Señor, ejemplos también para otros, a animar a otros para que salgan adelante en medio de estas situaciones que suceden hoy en día. Quédate y guárdanos en tu santo día de reposo y sobre todo, Señor, darnos la oportunidad de vivir contigo por la eternidad. Por Jesús lo suplicamos. Amén. Querido hermano, que el Señor te bendiga hoy y siempre. Amén.